La masacre de Texas, un largometraje que aterrorizó a miles de personas en diferentes salas de cine. Debido al éxito inesperado que tuvo esa película, fue catalogada como una de las más sangrientas de la historia. Pero seguro lo que muchos ignoran es que esta está basada en una historia real, y que durante su producción ocurrieron una serie de hechos que la llevaron a ser descrita como una de las más misteriosas de la industria cinematográfica. La historia de Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, inspiró a los personajes de Norman Bates, de Psicosis, Leatherface, de La Masacre de Texas, Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, y Oliver Tripson, de American Horror Story. Pero ¿cómo se transformó este granjero anónimo con esquizofrenia en un ícono del terror? Acompáñenme a conocer la historia de Ed Gein, el asesino serial detrás de la masacre de Texas. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Él era el segundo hijo de Augusta y George. La gente del pueblo los describía como una familia americana normal. George, el padre, había sido huérfano desde pequeño. Él era dueño de una tienda de comestibles. Era un hombre alcohólico y muy violento. Cuando bebía solía darle unas fuertes palizas a su esposa. Augusta era una ama de casa extremadamente religiosa y temerosa de Dios. Finalmente, la familia se completaba por su hermano Henry, que era 4 años mayor que Ed. La madre era la cabeza de la familia y creía que La Crosse, la ciudad donde vivían, era un lugar lleno de pecado. Así que en 1915, cuando Ed tenía 8 años, se mudaron a un pequeño poblado en Plainfield. Con el dinero de la venta de la tienda de la familia, compraron una granja de 60 hectáreas totalmente aislada. Edward tuvo una infancia difícil, ya que su madre era una mujer enormemente religiosa. Creía en el apocalipsis, consideraba que todas las mujeres eran impuras, ya que según ella, estas fueron creadas por el diablo para tentar a los hombres. A sus hijos los obligaba a leer la Biblia a diario, específicamente el Antiguo Testamento. Castigaba severamente a sus hijos si ellos interactuaban con otras personas. Les prohibió tener amigos para evitar que su pureza fuese manchada. De hecho, mientras citaba la Biblia, les recordaba que todos los hombres eran unos pecadores. Poco a poco, se forjó una relación de lo más extraña, una relación de amor-odio hacia su madre. Para Ed y su hermano fue una etapa difícil. Debido a eso, Ed empezó a ser muy antisocial y solitario. Él era un niño muy tímido. Sus profesores y compañeros decían que tenía comportamientos extraños, como empezarse a reír en la clase de la nada, pero a pesar de eso, él era un excelente estudiante, sacando buenas calificaciones. Cuando pasó a 7º grado, decidió dejar el colegio e ir a trabajar a la granja familiar. Se hizo cargo de ella desde muy joven, hasta que en 1940 falleció su padre de un ataque al corazón debido al alcoholismo a los 66 años. Por tal razón, los Gein tuvieron que buscar trabajo en otros lugares. Ed se dedicó a hacer tareas para los vecinos y en ocasiones en cuidar a los hijos de estas personas. La gente del pueblo confiaba en él y decían que él era un raro inofensivo. El 16 de mayo de 1940, mientras Ed y su hermano Henry quemaban unos matorrales en los campos de la granja, el fuego se salió de control, y cuando los bomberos apaciguaron el fuego, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido. Ed decía que no lo había visto, hasta que finalmente el cuerpo de Henry fue encontrado boca abajo. Este no tenía síntomas de haber sido atacado o quemado, pero sí se le encontraron algunos hematomas en la cabeza. Finalmente se concluyó que había muerto por asfixia,
y el caso nunca se investigó, quedando esto como un accidente. Probablemente la primera víctima fue su hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la ideología de su madre. A Ed lo incomodaba escucharlo hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que había desarrollado. Pero apenas unos meses después de la muerte de Henry, la madre de Ed, Augusta, sufrió una apoplejía que la dejó parcialmente paralizada y poco tiempo después padeció otro ataque, falleciendo el 9 de diciembre de 1945 a los 67 años. Su hijo Ed la cuidó con devoción hasta el último día de su vida. Ed había perdido su único vínculo con la cordura. No tenía con quién hablar y había perdido a la persona que más amaba. Entonces Ed se concentró en sus fantasías. Se había quedado totalmente solo en un mundo que él no entendía. Se aferró a la granja y decidió cerrar la habitación de su madre para que quedara intacta. Con el tiempo, la casa se llenó de basura, ya que solo utilizaba la cocina y un cuarto pequeño para dormir que se encontraba a un lado de la cocina. Por el momento, para ganarse la vida, Ed ayudaba a los vecinos con algunas tareas y en ocasiones trabajaba con el ayuntamiento, arreglando carreteras y en la trilla. Las mujeres del pueblo describían a Ed como un hombre muy extraño, ya que cuando las observaba, ellas se sentían muy incómodas y raras. Un lugar que frecuentaba era la taberna de Mary Hogan, una mujer corpulenta y mal hablada. En este lugar, Ed solía hacer comentarios muy extraños que dejaban a la gente sin palabras. Un día, la dueña de esta taberna, Mary, desapareció. Lo único que se encontró fue un rastro de sangre y nunca se supo nada de ella. El 16 de noviembre de 1957, día en que se empezaba la caza de ciervos, una costumbre que indicaba a todos los hombres a desfilar hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían en sus casas. Aquel día, el hijo de Berenice Warner se dirigió a la ferretería de su madre, encontrando un rastro de sangre y la caja registradora abierta. Además, la camioneta de la ferretería había desaparecido e inmediatamente se dio aviso a la policía. En el pueblo se empezó a rumorar que era raro que Berenice no abriera la ferretería. Uno de los vecinos comentó que había visto a alguien conducir la camioneta de la ferretería como a las 9 de la mañana. Además, Fran, el hijo de Berenice, dijo que había visto a Ed merodear la ferretería últimamente. Al revisar los recibos de la ferretería, descubrieron que el último había sido hecho por la compra de un bote de líquido anticongelante y había sido hecho a Ed Gein. Esa tarde, Ed fue arrestado y llevado a la comisaría. Después la policía se dirigió a la granja de los Gein para registrarla y ahí se encontraron con el cuerpo de Berenice Warden. Estaba colgada boca abajo y con las manos atadas, como solía hacérsele a los ciervos. Según Ed, era para exhibirla y ponerla como su trofeo. Ella había sido asesinada con un rifle calibre 22. En la granja no solo se encontraron con eso, sino con una serie de escenas grotescas sacadas de una verdadera película de terror. La policía fue descubriendo con la ayuda de las linternas la terrorífica escena que había en la granja. Junto a más de una década de basura acumulada en la casa del horror, posaban fragmentos humanos de lo más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas,
como cuencos hechos con cráneos y numerosas sobres realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas con piel humana. También había una lámpara creada con rostros humanos. Además, el cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corcel que consistía en un torso y máscaras hechas con caras humanas, además de un sinfín de objetos que me dejaron sin palabras al investigar este caso. También en una bolsa hallaron el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cráneo, confirmando que Ed había sido el autor de la muerte de Mary, la dueña de la taberna. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor, sin embargo, en su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta. Más allá de la humedad, estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Según Ed, era su santuario, el cuarto de su madre. Cuando le preguntaron a Ed por qué había hecho todo eso, él les contestó que entre 1947 y 1952 había hecho unas 40 visitas a los cementerios, donde exhumaba los cuerpos que habían sido sepultados recientemente o después de los funerales. Él solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a las mujeres, y esa misma noche profanaba sus tumbas. Explicaba que hacía esto cuando él estaba aturdido y no sabía lo que hacía. Mencionaba que algunas tumbas que exhumaba eran de mujeres que le recordaban mucho a su madre. No está claro cuál era el objetivo. Algunos estudiosos de este caso comentan que Ed se ponía las máscaras de piel y el corcel que anteriormente había mencionado. Se pensaba que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. El 21 de diciembre de 1957, Ed Gein fue procesado por cargo de asesinato en primer grado en el Tribunal del Condado de Gloucester, donde se dijo que Ed era inocente, alegando que tenía problemas mentales. Fue diagnosticado con esquizofrenia y mentalmente incompetente, y no apto para ser juzgado, siendo trasladado a un hospital psiquiátrico estatal. Pero en 1968, los médicos determinaron que Ed estaba mentalmente capacitado para participar en su defensa con su abogado. El juicio empezó el 7 de noviembre de 1968. Este duró 9 días de audiencia, hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Berenice Warner el 14 de noviembre. Fue alojado nuevamente en el hospital psiquiátrico. Posteriormente, se realizó un segundo juicio para determinar el estado mental de Gein. Finalmente, se dictaminó que Ed no era culpable de su inestabilidad mental y se ordenó su internación en el hospital psiquiátrico. Según los doctores que lo atendían, lo describían como un paciente modelo, siendo muy tranquilo y no problemático. El 30 de marzo de 1958, la granja de los Gein se iba a subastar junto con las posesiones que había dentro. Pero debido a que se pensaba que la casa se volvería una atracción turística, además de que los vecinos querían que se terminara la pesadilla y se esfumara el torbellino de periodistas y curiosos que habían invadido el pueblo. El 20 de marzo, el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro. Alguien había incendiado la casa. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed, que era utilizado para trasladar los cuerpos, que lo compró finalmente un empresario para hacer espectáculos por $760. Cuando se enteró del siniestro, Ed no se inmutó. Mejor así,
le dijo al enfermero que le transmitía la noticia. Ed pasó sus últimos días tumbado en una cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a Augusta, su madre, en un cementerio de Plainfield. Poco después, en el año 2000, alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó en el año 2001. Pero mejor decidieron guardarla en la oficina del sheriff. Su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Ed, un personaje que se volvió un ícono del terror, incomprendido por la sociedad, o un enfermo de esquizofrenia, una persona con problemas mentales, o una persona que simplemente buscaba llenar el vacío que dejó su madre. Este caso fue uno de los más difíciles que he realizado. Cada que investigaba más este tema, me quedaba totalmente impactada. Pero bueno, así son las historias de los asesinos seriales. Así que les recuerdo que este mundo está lleno de misterios e historias que están esperando a ser contadas a través de una voz en particular. Yo soy Aura Infinita.